no sé a quién hacérselo, pero se las voy a hacer a los dos. El doctor Pepe Carrillo dice, la Asociación de Hemofilia y Cáncer. Dice, experiencia de los invitados, tengo un paciente con hemofilia A de 68 años con CA de próstata. ¿Qué hacer? Manda solo a alguien que trate hemofilia. Sí, es complicado, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, ciertamente, es que tenemos este grupo de pacientes que están llegando a una edad mucho más avanzada. O sea, tenemos diferentes generaciones y tenemos ya una generación avanzada y estamos viendo las mismas enfermedades que vemos en la población general, en los hombres, los mismos cánceres, estamos viendo enfermedad coronaria, estamos viendo todo tipo de patología, la hipertensión, todo, las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, estamos en una era de aprendizaje, también los que tratamos la hemofilia en estos pacientes. Si es un paciente con hemofilia severa y necesita un tratamiento, tiene un CA de próstata, lo que yo haría es simplemente hablaría con el oncólogo y le diría, bueno, hacerle el manejo que se le haría a cualquier individuo y yo le haría el tratamiento con factor, o sea, si necesita cirugía, lo llevamos a cirugía, se le normaliza su nivel de factor. Si se necesita quimioterapia, radioterapia y va a tener efectos colaterales como trombocitopenia, todo esto, simplemente le doy factor, profilaxis, así me toque darle día por medio, diario, pero le trataría de dar el mismo manejo que le daría a un paciente sin hemofilia, siempre y cuando tenga factor disponible para hacerlo. Ok, correcto. Doctora, por favor. Para el doctor Escobar, para la profilaxis, ¿usted recomendaría derivado plasmático con von Willebrand o recombinante? Es una muy buena pregunta y de nuevo es algo que en este momento pues hay mucho debate, tanto de los grupos europeos como americanos. En mi opinión personal, yo creo que en este momento no tenemos suficiente evidencia para decir que un producto es más inmunogénico que otro. Siempre y cuando los productos sean seguros desde el punto de vista de patógenos, yo utilizaría cualquiera, bien sea un derivado plasmático o un producto recombinante, el que tenga disponible. Por ejemplo, en Estados Unidos la práctica general es que a los niños que nunca han recibido factor se les está dando producto recombinante, pero no necesariamente es la respuesta adecuada. Yo creo que mientras sea un producto que sea de pronto aprobado por la FDA, un producto que sea seguro, yo creo que no hay tal vez una diferencia, porque también tenemos pacientes que, por ejemplo, les damos factor recombinante, se le hace, por ejemplo, tolerancia inmune, puede ser algo así, no responden, lo podemos pasar a un producto de derivado plasmático y responde. Entonces, yo creo que no tenemos suficiente evidencia en este momento. Yo creo que cualquiera de los productos estaría bien. Muy bien. Voy a pasar una pregunta que nos hace de aquí de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Rehabilitación, el doctor César Zavala comenta, y es una pregunta para el doctor Alejandro. Si la hiperhemocitonemia es un factor de riesgo independiente para trombosis en nuestra población, en más del 50% de los niveles son de moderados a altos. Yo no sé si va muy relacionada a la pregunta, pero dice, ¿cómo debe realizar la tromboprofilaxis en los pacientes con CA posterior a cirugía? Yo creo que a lo mejor enfatizar un poco este aspecto. Bueno, cualquier paciente con un tumor, cualquier paciente con una neoplasia que se lleva a cirugía tiene que utilizarse algún protocolo estándar, dependiendo de las heparinas de bajo peso molecular que tengan disponibles, las dosis habituales. Tomando en cuenta también que en algunos casos, por ejemplo en pacientes con pesos extremos, las dosis habituales pueden ser no adecuadas. La mayor parte de los estudios de profilaxis que se han hecho han excluido pacientes con pesos extremos, entonces en pacientes que pesan 30 kilos o en pacientes que pesan 180 kilos, la dosis habitual va a ser o demasiado alta o demasiado baja y eso puede tener consecuencias. Pero los estudios habituales, en el caso de dalteparina 5.000 unidades, en el caso de enoxaparina 40 miligramos, en el caso de tinzaparina 4.500 unidades, o heparina no fraccionada. Si se va a usar heparina no fraccionada, la dosis más recomendable serían 5.000 unidades cada 8 horas. Pero en realidad el manejo es mucho más fácil con las heparinas de bajo peso molecular que con las otras, pero como en cualquier otro paciente quirúrgico, en pacientes con cirugías extensas, como lo mencionamos,
lo más conveniente es extender la profilaxis por lo menos 28 días. Muy bien. Adelante, por favor. Para el doctor Alejandro, usted mencionó sobre profilaxis, tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados con cáncer, pero eso me imagino que es en adultos, porque buscando en la literatura tromboprofilaxis en pacientes pediátricos hospitalizados con cáncer, en realidad no hay mucha experiencia. No sé usted qué opina acerca de esto. Pues es muy buena pregunta, pero en realidad el área de trombosis en niños es básicamente inexistente. Existe realmente muy pocos centros en el mundo. El único grupo que hay, que yo conozco en Canadá, está ahora en Calgary, en Manitoba, no me acuerdo. Estaban en McMaster y se mudaron. Esto es Anthony Chan y su grupo, pero en realidad yo no sé de ningún estudio que se haya hecho en niños. Y en realidad ni en tromboprofilaxis en cáncer ni en tromboprofilaxis en general. En realidad no hay. Ni siquiera sabemos cómo tratar la trombosis en niños. Los hematólogos pediatras que ven trombosis utilizan protocolos muy agresivos de monitorización con unidades antifactor 10 activado, y eso tampoco es algo que esté aceptado universalmente. Entonces en realidad no te puedo decir absolutamente nada, no hay información, pero sería un estudio realmente muy importante de hacer. Muy bien. Bueno, voy a pasar a las últimas dos preguntas que nos hacen igualmente aquí en línea. La primera es relacionado al doctor Escobar con el tema de hemofilia, de la doctora Ángeles Ochoa, del Estado de México. ¿Con qué frecuencia debe determinar el inhibidor de factor 8 y 9, inhibidor más factor 8 y 9 en pacientes con profilaxis? Sí, en pacientes que se inician en profilaxis, generalmente lo que se recomienda es, pues asumimos que son individuos que nunca han recibido factor y van a empezar a recibir factor. Entonces, estos pacientes, lo ideal es hacerles por lo menos los primeros 6 meses un seguimiento bastante cerca, hacerles medirle niveles de inhibidores, por lo menos en el primer mes, de pronto las primeras 4 a 6 semanas de que se le empezó factor, de pronto volverle a repetir a los 3 meses y luego a los 6 meses, ¿no? Luego de ahí ya nosotros generalmente lo hacemos 2 veces por año, o a no ser que tenga sintomatología. Nuestros individuos generalmente, si lo van a desarrollar, lo desarrollan temprano, y vemos que esos individuos no empiezan a responder al factor y son pacientes que empiezan a tener sangrado a pesar de recibir factor, entonces es posible. Los pacientes con hemofilia B tal vez son un poquito más diferentes. De esos pacientes generalmente nosotros las primeras infusiones las hacemos en el centro de hemofilia o en el hospital, porque muchos de los individuos, si van a desarrollar un inhibidor, lo pueden desarrollar muy rápido y empiezan a desarrollar anafilaxis al factor. Entonces los pacientes con hemofilia B generalmente hacemos un monitoreo aún más cercano, por lo menos las primeras infusiones las hacemos en el centro con un monitoreo adecuado, pero al principio debe ser bastante estricto la utilización del tamizaje para inhibidores. Y muy de la mano la doctora Elena Tuna, igual para el doctor Escobar, perdón, la otra. ¿Cuál es la incidencia de desarrollo de inhibidores adquiridos